Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Iniciaremos con nuestro taller Desarrollo Inmobiliario, puntos clave por fase a considerar para asegurar el éxito. César Cortés, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí presentes. Hola, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en este nuevo taller que hemos preparado para ustedes. El día de hoy, como ya lo mencionaba Antonio, estaremos hablando de las fases del desarrollo inmobiliario, para lo cual pues también mis compañeros Gloria 5 e Iván Molina estarán apoyándome en la presentación. Ellos también estarán hablando sobre algunas de las fases que tenemos o que en Softec hemos identificado en el desarrollo inmobiliario desde hace pues ya muchos años. Muy bien, perfecto. Ahí ya pueden ver mi presentación. Nada más, porfa, si me pueden avisar, Gloria, Antonio. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar. Como les comentaba, estas son las etapas del desarrollo inmobiliario que a través de los años hemos identificado en Softec. Son etapas que nos ayudan a identificar en qué momento nos encontramos, en qué etapa del desarrollo se encuentra nuestro proyecto, dónde estamos y pues, la forma en la que nosotros en Softec les podemos ayudar, ¿no? Cuáles son las principales características de una de estas fases, tratando de identificar pues las principales oportunidades que se pudieran desarrollar en cada una de estas fases, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Digo, muchos de ustedes ya nos conocen, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Somos un grupo de 65 consultores multidisciplinarios, lo cual pues nos ayuda a ese enfoque que hemos tenido durante 38 años de crear nuevas lecturas del mercado y del sector inmobiliario para respaldar esa toma de decisiones de nuestros clientes, ¿no? De las inversiones y de los principales desarrollos mediante todas estas herramientas de investigación de mercado que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Cómo generamos esta información o cómo surge esta información? Sabemos que la información es poder y por ello generamos, nuestras propias fuentes y también tomamos información de fuentes reconocidas a nivel nacional, ¿no? Entre ellas, pues toda la información de fuentes públicas y oficiales como INEGI, el Banco de México, CONAPO y la metodología que en Softec ya hemos venido desarrollando a lo largo de estos 38 años. ¿Cuáles son estas etapas del desarrollo inmobiliario? ¿Cuáles son los pasos a seguir que hemos identificado en el mercado inmobiliario en el tiempo? Pues prácticamente hemos visto que nos enfocamos en 6 etapas principalmente, cada una de ellas con respectivas características y respectivos objetivos, ¿no? La primera de ellas, la determinación del potencial de mercado; la segunda, la compra de tierra; la tercera, la habilitación de esta tierra; posteriormente en la cuarta, pues es la edificación de una vez esta tierra que ya la tenemos habilitada. Posteriormente vamos hacia la parte de la comercialización y la sexta, y no por menos importante, la parte de la postventa. A continuación hablaremos de cada una de estas etapas a detalle, sus objetivos, sus principales características y cuáles son la forma en la que nosotros les podemos estar apoyando. Para lo cual, reitero, mi compañera Gloria 5 y mi compañero Iván Molina también estarán interactuando con ustedes para que podamos pues contestar la mayor cantidad de sus preguntas. Al final vamos a tener precisamente esta sesión de preguntas y respuestas para que pues podamos ir ayudándoles a ustedes de la mejor forma posible. En primera instancia tenemos la determinación del potencial del mercado, ¿no? Que es un diagnóstico y potencial de mercado, para lo cual mi compañero Iván Molina me va a apoyar con esta información. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia.
A continuación voy a platicarles un poco acerca de lo que se compone dentro del diagnóstico y potencial de plaza. Este producto sirve para evaluar la situación de un mercado, para determinar sus condiciones de competencia, qué precios tiene, qué inventarios presenta, las ventas y los atributos que existen a fin de identificar riesgos y oportunidades para un nuevo proyecto inmobiliario. Siguiente. Los principales objetivos del diagnóstico de plaza son, por un lado, los componentes de la oferta, que tenemos una tendencia histórica mediante un comportamiento que analizamos a lo largo de los años para identificar el giro en específico, cómo viene a lo largo del tiempo. Posteriormente, se hace un análisis de cómo se encuentra en la actualidad y con este componente del tema histórico y actual, podemos marcar una línea tendencial de hacia dónde se dirige el mercado, qué producto tiene mayor aceptación y participación y cuáles empiezan a debilitar o tienen una participación muy pequeña. Por otro lado, conociendo el cruce de la oferta con la demanda, que se compone del perfil demográfico y económico de la plaza, es decir, características de crecimiento demográfico, unidades económicas, consolidación urbana. También nos permite conocer el perfil del mercado, qué características tienen los clientes potenciales, cómo se componen los niveles de ingreso en la ciudad o zona analizada. Partiendo de la oferta y la demanda, ya podemos analizar la información y contrarrestar qué características tiene como oportunidades de mercado, cuantificando qué productos presentan una situación ideal, cuáles no son tan favorables. Se identifican las mejores zonas con ejes de crecimiento, de qué segmento y producto, y cuáles se pueden entrar en ese mercado y cuáles ya están muy saturadas. Siguiente. Básicamente, el diagnóstico de plaza nos ayuda a contestar 3 preguntas. En primera instancia, ¿de qué tamaño es el mercado? ¿Cuáles son los principales actores, volúmenes de venta, metros cuadrados colocados de forma mensual y anual? ¿Qué participación de la actividad inmobiliaria en el crecimiento de cada ciudad tiene? Por poner un ejemplo, supongamos que nos preguntan, oye Iván, estoy interesado en conocer el tamaño de mercado de Lerma para un proyecto de 150 casas de 4.5 millones de pesos. Se analiza el tamaño de mercado y resulta que en Lerma se desplazan en ese rango de precio 5 casas de manera mensual. Se venden al año 60. Entonces ya podemos identificar qué potencial presenta esta zona en específico para la aceptación o dificultad que tendría en la colocación un nuevo proyecto. ¿Qué se vende? Esta respuesta tiene la intención de ayudarnos a identificar cuáles son los segmentos y tipologías con mayor nivel de venta, productos con mayor aceptación. Aquí podemos resolver dudas en específico de zonas de una ciudad. En el caso de la zona noreste de Mérida, por ejemplo, pasando el periférico, la duda sería, oye, quiero saber qué se está vendiendo en esa zona. Tengo interés de un producto de 3 a 3.5 millones de pesos y resulta que al momento de hacer la evaluación, esa zona hoy en día presenta un punto precio máximo de hasta 2.1 millones de pesos. El diagnóstico nos va a permitir definir los lineamientos, qué producto sí está dentro o fuera de mercado, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. ¿Qué perspectivas tiene el mercado? Aquí responde a qué segmentos y productos son los que estima se continúen incrementando ventas y participación, zonas o ejes de crecimiento por tipo de producto o segmento. Supongamos, por ejemplo, en el caso de San Mateo Atenco, en la zona metropolitana del Valle de Toluca. La evaluación requiere conocer las características de departamentos por arriba de 4 millones de pesos, y el resultado del diagnóstico nos menciona que la zona de San Mateo Atenco vende departamentos de en promedio 90 metros cuadrados de 2.5 a 3 millones de pesos. Aquí podemos conocer la oportunidad que tendría un producto por arriba del mercado. Y en general, cada una de estas respuestas nos puede ayudar a definir cualquier ciudad del país con las características y puntualidades que el contexto histórico, actual y la tendencia a futuro, de acuerdo a las métricas y datos que manejamos,
les podemos dar una respuesta acorde a las necesidades. Siguiente. A continuación, cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Iván. Muchas gracias. Muy bien, siguiendo en la línea, ¿no? de esto, estas fases del desarrollo inmobiliario, pues una vez que ya sabemos, que ya conocemos cuáles son las características de una plaza, de un mercado, como lo comentó Iván anteriormente, donde ya vimos cuáles son los principales ejes de crecimiento, cuáles son los principales segmentos, cuál es la vocación que tiene esta plaza, pues viene esta siguiente etapa, que es la compra de la tierra. No precisamente hablar en específico solamente de la compra de la tierra, sino también la aportación de esta, ¿no? Muchas veces se nos han acercado muchos clientes donde nos dicen, oye, me están a mí ofreciendo este terreno, ayúdame para saber si lo compro o no lo compro, si entro como socio, si me lo aportan, pues con el objetivo de ya enfocarnos o meternos más a un proyecto o a un producto en específico. Entonces, este producto de compro o no compro nos sirve para evaluar precisamente la viabilidad de compra de estas reservas territoriales para todos los giros inmobiliarios. Vivienda horizontal, vivienda vertical, lotes en fraccionamiento, oficinas, comercio, industria, etcétera. No todos los giros inmobiliarios caben aquí porque finalmente con este producto lo que podemos hacer es identificar, reitero, la viabilidad y las características que tiene el predio que se está pretendiendo comprar o con el cual se está pretendiendo asociar, ¿no? Este reporte de potencial nos ayuda a contestar prácticamente dos preguntas primordiales, ¿no? Para poder identificar este potencial de desarrollo en específico. Ayuda a determinar cuáles son las características, por un lado, que tiene el mercado, ¿no? Nos permite calcular este potencial del mercado con base en su crecimiento histórico, con base en las tendencias del desarrollo inmobiliario a lo largo del tiempo y con base en esto determinar cuáles son las características del predio bajo estudio. Aquí ya nos metemos a analizar un terreno en específico donde identificamos las características del terreno en cuanto a ubicación, accesibilidad, conectividad, cercanía mercado objeto, todas estas variables que al final de cuentas pues nos pueden ayudar y con eso contestar la segunda pregunta que es pues qué se puede desarrollar dentro de este terreno, ¿no? Ese análisis nos dice, una vez partiendo del diagnóstico de mercado que había comentado mi compañero Iván anteriormente, pues ya se identifica cuál es la vocación que presenta la zona o el entorno inmediato que tiene el terreno, ¿no? Y con base en esto se evalúa pues ese potencial y qué es lo que se le puede poner encima al terreno para posteriormente también con base en eso obtener un valor paramétrico de esa tierra. Por poner un ejemplo, un terreno que está en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, ¿no? Alguien pues lo quiere comprar para el desarrollo habitacional, con base en el diagnóstico de mercado, se identifica cuáles son los precios, los tamaños, las absorciones, las características que tiene el producto que se está desarrollando en esa colonia o en la zona de influencia que se determina, y por otro lado, pues revisan las características específicas del terreno. Uso de suelos, densidades, cuscos, restricciones al desarrollo, niveles y demás características que al final nos ayudan a determinar que en ese terreno, por poner este ejemplo, se pueden desarrollar 50 departamentos con un precio o un valor promedio por departamento de 2 millones de pesos. Entonces, con base en eso ya se sabe o se identifica el tamaño del negocio inmobiliario y se puede identificar o ayudar a determinar cuál es el valor de ese terreno y finalmente, con base en eso, pues determinar si es viable o no la compra de esa tierra. Muchas veces esa tierra puede ser más cara de lo que se espera o el precio puede ser más bajo. Y no solo para el que pretende desarrollar, sino también este producto nos ayuda para el que pretende vender, que tiene esa tierra, el que es el tenedor de la tierra,
pues al final de cuentas también es una herramienta muy importante para ellos porque se nos han acercado muchos clientes que nos dicen, oye, yo tengo un terreno en Guadalajara, perfecto, pues vamos a ayudarte a ver para qué sirve ese terreno y para que tú, con esta información del estudio de mercado, puedas salir al mercado y puedas tener alguna relación con algún fondo, algún inversionista que quieran comprar o que quieran entrar contigo a la aportación de la tierra y hacer el negocio inmobiliario en su totalidad, ¿no? Entonces, los principales objetivos de este reporte potencial de compra, uno es analizar las características de la oferta, la situación del mercado, identificando quiénes son los principales jugadores, quiénes son los principales competidores en este mercado, ¿no? Contra quién vamos a estar compitiendo si es que se llega a desarrollar el proyecto y si es que se llega a cerrar el negocio de compraventa. Y por otro lado, las características que tiene el terreno. Es determinar, reitero, la vocación que tiene con base en las características del mercado y con base en eso también determinar cuál es el posible producto inmobiliario que se puede desarrollar para poder así pues tener una mayor certidumbre de lo que hay en el mercado y de lo que se le puede poner a ese terreno encima. A continuación, tenemos el siguiente paso del desarrollo inmobiliario, para lo cual mi compañera Gloria Cinco les estará comentando este tema. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación. Ya vi por ahí en el chat que hay muchas preguntas y la verdad eso nos ayuda mucho como saber y ver que hay mucho interés de parte de nuestro trabajo, ¿no? El objetivo principal, la siguiente, César, por favor, de este estudio es, pues bueno, identificar cuál es el uso mejor y más rentable para un predio. Contrario a lo que mencionaba César, pues bueno, en lo que es el estudio de compro o no compro, el principal objetivo es considerar que si es viable o no adquirir una tierra, ¿no? En este caso ya tenemos la tierra y con base en las restricciones que se tienen de este predio o terreno y también del uso de suelo que cuenta y todo el contexto inmediato es donde hacemos una evaluación de cuál es el uso mejor y más rentable, tal y como menciona el título. El objetivo principal de este estudio es identificar cuáles son aquellas variables o características que tiene el predio, que tiene el contexto y a partir de eso generar una recomendación de cuál es aquel giro o aquellos giros que pueden maximizar el potencial de desarrollo de este proyecto. La siguiente, por favor. Principalmente lo que nosotros aquí identificamos es evaluar cómo está el mercado inmobiliario, es decir, dependiendo de las condiciones del predio, dependiendo de su ubicación, dependiendo también de la plaza o la ciudad en la que se encuentra, nosotros vamos generando ciertas evaluaciones tanto de la situación demográfica como de la parte de oferta para poder conocer cuál es aquella vocación o giro que es la más adecuada para el predio, ¿no? A partir de eso aplicamos ciertos modelos para poder identificar el máximo potencial que permita generar un balance tanto en poder maximizar la superficie construida o el potencial de desarrollo del proyecto o del predio versus el periodo que nos va a llevar comercializarlo, ya sea desde una perspectiva patrimonial, es decir, en renta o en la parte de venta. Los tres pasos principales para el uso mejor y más rentable es primero determinar la vocación inmobiliaria del predio, dependerá del tamaño del proyecto, del tamaño de la ciudad y del mercado en donde se encuentra, donde identificamos cuál puede ser la mejor vocación para este predio. Posterior a eso, generamos estos diagnósticos de mercado en donde podemos identificar cómo está el tamaño de mercado, ciertos giros y cómo puede ser la participación del predio dependiendo sus condiciones, como mencionábamos, cómo está el contexto inmediato, cómo está la parte de accesibilidad, también cuál es el uso de suelo y la densidad permitida dependiendo de las ubicaciones de estos mismos. Y posterior a eso, nosotros lo comentamos aquí como muy
pues internamente como que metemos toda esa información en una licuadora y a partir de eso aplicamos ciertos modelos de demanda, ciertas oportunidades que pudiera tener los proyectos y generamos una modelación de un proyecto competitivo. Lo que normalmente nos gusta en SoftTech aplicar posterior a escuchar las necesidades de nuestros clientes, posterior a conocer cuáles son sus principales incertidumbres y también las preferencias de sus modelos de negocio, tratamos de aplicar diferentes escenarios para que dependiendo del potencial del predio, de la capacidad de inversión, tanto de los desarrolladores como de los inversionistas, así como pues también cuáles son las perspectivas de los desarrolladores en periodos de tiempo para el desarrollo de un proyecto, pues bueno, vamos generando esta parte de los escenarios. Parte de este estudio es conocer cuál es realmente la oportunidad que yo pudiera tener y no empezar de cero una planeación, ¿no? Este uso mejor y más rentable nos permite tener un conocimiento de dónde estamos parados, qué podemos hacer y a partir de eso, bueno, se pueden ir integrando otro tipo de apoyos como lo son la parte de factibilidad financiera que, pues bueno, va a depender mucho del proyecto y de la magnitud del potencial del predio donde se podrá generar. Voy a poner un ejemplo muy rápido integrando con un poquito esta metodología que han estado ocupando mis compañeros. Yo tengo un predio en la zona de Juriquilla, en Querétaro, vamos a poner de ejemplo ahorita Querétaro, y pues bueno, es un predio de aproximadamente 5,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esta evaluación lo que hace principalmente es ver dónde está el predio, qué tenemos alrededor del predio, cuál es el uso de suelo que nos va a permitir identificar si es un uso de suelo mixto, donde vamos a poder integrar probablemente una mezcla de vivienda, de comercio, de oficinas, o únicamente desde la parte de vivienda, si tenemos alguna restricción en el tema de densidad. Ya que conocemos cuáles son las condiciones del predio, qué se puede realizar, ahora sí vamos a entrar en la evaluación de qué es lo que está pasando en diferentes mercados. Por ejemplo, si la factibilidad o el uso de suelo me permite que sea un uso de suelo mixto, vamos a tomar como base cómo está la situación del mercado comercial, cómo está la situación del mercado de vivienda nueva terminada, cómo está el mercado de oficinas, y a partir de eso vamos identificando ciertos nichos de oportunidad. Es decir, si en la etapa del diagnóstico, y justamente el uso mejor y más rentable es una mezcla de varios otro tipo de estudios, ¿no? Porque aquí también integramos la parte del diagnóstico. Por ejemplo, identificamos que en la parte de oficinas es un mercado saturado y la oportunidad que tú tienes de participar en ese mercado, porque ya hay muchas empresas rentando, vendiendo oficinas, pues bueno, ya vamos viendo por ahí y vamos delimitando que si queremos hacer un proyecto de oficinas, el periodo probablemente de renta o donde tú vas a entrar a competir, va a ser un mercado mucho más saturado respecto a, no sé, comercial, ¿no? Que todavía existe un déficit de acuerdo a ciertas proyecciones o modelos de demanda que generamos a través del gasto de las familias. También podemos aplicar, por ejemplo, la vivienda nueva terminada, no sé, está muy saturada en los segmentos caros, que estamos hablando de productos residencial plus, es decir, productos arriba de 2.2 millones de pesos. ¿Qué tan factible es poder integrar un producto un poquito más barato, es decir, por debajo de los 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta parte del diagnóstico, ahora sí decimos, este es mi predio, esta es la densidad que tengo o este es el uso de suelo que tengo, así está la situación del mercado, tenemos como ventaja competitiva es que está sobre una de las vialidades principales, una desventaja es de que, no sé, la accesibilidad es un poquito más compleja y entonces es así
como nosotros vamos haciendo diferentes evaluaciones a través de una perspectiva bastante objetiva para poder identificar cuál es el proyecto más competitivo y más rentable posible. Entonces, es así como a través de diferentes etapas, de diferentes tipos de evaluaciones, llegamos a una recomendación o una modelación del uso mejor y más rentable. Este estudio en específico va a depender mucho también de la vocación que tenga el predio bajo estudio, ¿no? Podemos aplicar cierto tipo de estudios en aquellos predios o terrenos que no necesariamente puedan ser mixtos, también solo son de vivienda, entonces vamos buscando cuál es la mezcla idónea para poder dar el uso mejor y más rentable, el que tenga un mayor potencial y maximizando la superficie de construcción o superficie vendible, obviamente cuidando también la parte rentable, es decir, que los periodos no sean tan largos. Y pues bueno, muy sencillo, un poquito resumido, este es el estudio de uso mejor y más rentable. Ya dando la palabra a mi compañero César para la siguiente estudio, para la siguiente descripción del siguiente estudio. Muchas gracias, Gloria. ¿Qué les parece, chicos? Si, veo que hay muchísimas preguntas en el chat. Yo creo que sería bueno contestar algunas. Ahorita estamos a la mitad del resto de las etapas, ¿no? Ya hablamos, les dijimos en un principio, son 6 etapas, ¿no? Ya hablamos de 3, las 3 iniciales, por así decirlo, ¿no? Que es, pues quiero saber las características de una plaza o de un mercado en específico, el diagnóstico de mercado, luego me están ofreciendo o estoy vendiendo un terreno en esa plaza, entonces para identificar qué potencial tiene, y una vez que ya se tiene ese terreno, pues ya identificar cuál es lo que se va a hacer dentro de ese terreno más específicamente, buscando tener el mayor potencial o el producto más rentable, ¿no? Como lo comentaba Gloria. Entonces, pues si gustan, vamos a contestar preguntas rápidamente, ¿no? Para que también al final no sean muchas y podamos ir resolviendo dudas. ¿Les parece, chicos? De acuerdo. De acuerdo. Yo tengo la primera que era desde que tú estabas hablando, César, que es de parte de Enrique Gutiérrez, es si se puede considerar como un análisis de factibilidad de inversión el tema del estudio compro o no compro. Es correcto, sí, desde allí se puede considerar como ese análisis de la factibilidad de inversión con base, reitero, en lo que dice el mercado, ¿no? Alguien me está ofreciendo un terreno y yo quiero saber qué tan factible, qué tan viable es comprarlo, pues mediante este producto podemos determinar si es viable, si los costos del terreno están dentro de los parámetros de los precios del mercado, y con base en eso, pues ustedes ya determinar o decidir si hacen la adquisición de esa tierra, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos otra pregunta que dice, ¿ese análisis de dónde se puede adquirir? Nada más, Ricardo Díaz, porfa, ahí si nos puedes decir específicamente a qué te refieres, de dónde. Digo, si es de cualquier parte del país, claro que sí, no hay problema. En todo el país podemos hacer el análisis sin problemas. ¿Tienen un análisis de mercado para Lagos de Moreno, Jalisco? Sí, por supuesto que sí, se puede hacer, reitero, prácticamente para todo el país. Perdón, César, sí. Creo que eso es muy importante, Iván, porque creo que hay muchas personas con mucha incertidumbre respecto al mercado de Mérida. Abimael Chan menciona que en relación a Mérida, perdón, ¿qué opinas de los lotes de inversión? ¿Cómo puedes diferenciar o tener la certidumbre, ¿no? Casi si realmente son formales o no formales? De acuerdo. Gusto en saludarte, Abimael. Mira, en el caso de la zona metropolitana de Mérida, en un estudio del año pasado identificamos, por ejemplo, ¿no?, más de 200 proyectos vigentes. Sin embargo, el punto precio, de acuerdo a la segmentación que tenemos en Softec, va a determinar cuáles son, como lo mencionas, de inversión menores a
100,000 pesos, aproximadamente un terreno de 200 metros cuadrados, ¿no? Sin embargo, carecen de certeza jurídica, muchas veces son ejidales, y conforme el precio empieza a rebasar los 200,000 pesos, ya hay proyectos que te ofrecen la certeza jurídica, hay cédula de título de propiedad. Entonces, pues más bien se requiere hacer un análisis a profundidad y vigente, ¿no? Porque ya esos son datos del año pasado. Es un mercado muy dinámico, de las ciudades a nivel nacional con mayor cantidad de lotes en fraccionamiento hoy en día comercializándose. Pero si requieres, podemos hacer un estudio a la medida para ver la situación más vigente de ese mercado y producto en especial. Aquí hay otro también para ti, Iván. Preguntan que si nos podrían ampliar, ¿no?, el tema del diagnóstico del mercado, cuáles son los medios que se utilizan y los medios que se emplean. Un poquito, digo, rápidamente de cómo es que los elaboramos. Sí, en este caso el tema del diagnóstico es cuando se tiene la intención de conocer e invertir en una nueva ciudad, en una nueva plaza, de la cual hay desconocimiento. Es decir, todavía no hay un terreno en particular de su interés, todavía no han comprado nada, básicamente quieren conocer qué se vende, qué no se vende, de qué tamaño es el mercado, si son casas, si son departamentos, qué producto, en qué tamaño se vende, si de 90 metros cuadrados, si más pequeños, si más grandes, qué amenidades están jugando un papel importante para la venta, cuáles no. Puede ser también del giro comercial, las ocupaciones de las plazas y en general cualquier otro giro que sea de su interés lo podemos analizar. Aquí les repito, la intención del diagnóstico es conocer cómo se encuentra todo un territorio, ¿no? Puede ser una ciudad, una zona metropolitana, un municipio con una pequeña área urbana, es decir, como lo comentaba César, ¿no? En cualquier lugar del país podemos hacer un estudio de mercado a la medida y este diagnóstico tiene como objetivo conocer la dinámica y el potencial de una plaza en específico, ¿no? Por zonas, por sector, pero hasta ahí, sin llegar a la profundidad de la ubicación de un predio. Eso ya es las características de otro estudio que comentó César y Gloria, ¿no? Perdón, ahí también complementando Iván, algo que hemos estado trabajando es en el desarrollo de diagnósticos de mercados de diferentes giros inmobiliarios, ¿no? Obviamente nosotros hemos consolidado nuestra base de datos y estamos cada trimestre actualizando información de la vivienda nueva terminada en más de 41 plazas. Sin embargo, también generamos diagnósticos de mercados de otros tipos de giros inmobiliarios, como es la parte comercial, la parte también de oficinas, e incluso ya de estos nuevos modelos de negocio, como lo son coworking, como lo son co-living, la parte industrial. Entonces, como que no únicamente nos centramos en diagnósticos de mercado de vivienda, sino de otros giros inmobiliarios. Muy bien. Aquí hay una pregunta que digo, la podremos contestar ya sea tú, Gloria, o yo, ¿no? Que si en los estudios se considera la normatividad del uso de suelo en cada uno de los municipios, como gustes, si quieres. Pues es necesario para nosotros tener como base la normatividad, el uso de suelo para poder generar una recomendación, también en la parte tanto de compro o no compro como en la parte del uso mejor y más rentable. Sin embargo, es algo que procuramos también rebotar con nuestro cliente para poder estar ambos como en el mismo canal de que, mira, me encontré este uso de suelo o tú me vas a proporcionar este uso de suelo, y a partir de eso rebotamos, porque si queremos, o sea, tratamos de dar o tener esta comunicación con nuestros clientes, tratamos de tener esta confianza para poder rebotar y pues todos vayamos hacia el mismo camino. También nos ha tocado, por ejemplo, últimamente hemos estado trabajando, yo he estado trabajando en la zona de Tabasco, en Paraíso Tabasco, en Comalcalco Tabasco, y pues nos hemos topado con ciertos terrenos que no necesariamente tienen un uso de suelo, ¿no? Entonces es ahí donde también procuramos buscar, ¿no? También hemos ido a
a CEDUBI, o tratamos de buscar aquellas instituciones que nos pudieran proporcionar esta información, pero pues bueno, muchos de ellos no, o en algunos casos nos hemos topado con que no tienen un plan en específico. Entonces también tratamos de enfocarnos mucho en qué es lo que está haciendo la oferta o la competencia, ¿no? Si encontramos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Paraíso Tabasco, ¿no? Que en un terreno de 1 hectárea, voy a hablar al aire, no quiere decir que esto es real, hay un proyecto de aproximadamente 20 casas con un terreno en específico, el lote tipo de 105 metros cuadrados. Tratamos de adecuarnos mucho a eso o a esas características que lo están utilizando otros proyectos, ¿no? Porque, pues bueno, en algunos casos nos hemos topado ciudades en las que no hay usos de suelo, simplemente de acuerdo al potencial que se encuentra en el mercado, ya nuestro cliente busca pues tener ya un papel o un documento donde diga, sabes que quiero hacer esto, y ahora sí ya te otorgan el uso de suelo. Entonces, sí tratamos de considerar la normatividad cuando la hay, procuramos también rebotarla con nuestros clientes para que estemos como que en el mismo canal, pero pues bueno, cuando no es así, sí buscamos la manera de poder también recomendar algo que sea viable, ¿no? No les podemos decir de que, ¿sabes qué? No sé, en Comalcalco, Tabasco, vas a meter 15 niveles de altura. Pues no, o sea, sí tratamos de irnos muy adecuados con la situación del mercado. Muchas gracias, Gloria. 2 más, ¿les parece? Y ya continuamos con las otras 3 etapas. Digo, aquí pregunta Roberto Holguín. En la Ciudad de México, ¿cuál es la etapa que se identifica con mayor recurrencia de fallas? Yo creo, y digo, si mis compañeros me quieren complementar ahorita, las mayores fallas que hemos identificado en la Ciudad de México es precisamente en las etapas posteriores, ¿no? Que es la validación del proyecto y el análisis de la postventa, que ahorita vamos a hablar a detalle de eso, que hay muchas fallas en esa parte, ¿no? Ahorita las hablamos a detalle, pero ahí es donde hemos identificado puntos importantes o focos rojos que se podrían estar atendiendo por parte de todos ustedes, ¿no? Y la otra, ¿cuál sería la mayor diferencia entre el compro o no compro y el uso mejor y más rentable? Ok, perfecto. El compro o no compro es cuando todavía no se tiene un terreno y se está buscando precisamente invertir en esa plaza, ¿no? Reitero, a lo mejor alguien por ahí me está ofreciendo un terreno y quiero saber a grandes rasgos qué es lo que le puedo poner al terreno encima con base en las características del mercado, ¿no? Me refiero a si es un terreno que tiene potencial para el desarrollo de una plaza comercial, si es un terreno que tiene potencial para el desarrollo de una torre de departamentos, según sea el caso, ¿no? Ahí todavía no se cuenta con la tierra, apenas está en ese proceso de buscar y comprar esa tierra o asociarse con el dueño de la tierra, porque últimamente pues es más común esa parte, ¿no? Donde ya cada vez se generan más sociedades con los tenedores de la tierra y los desarrolladores. Ahora bien, el uso mejor y más rentable es cuando esa tierra ya se tiene, cuando ya hay una relación de negocios, ya sea con el dueño de la tierra, ya se compró, y el uso mejor y más rentable se convierte en el insumo o la materia prima que al final nos va a ayudar a determinar el anteproyecto que se va a desarrollar, para lo cual viene la siguiente etapa. Entonces, reitero, en el uso mejor y más rentable ya prácticamente se tiene el terreno y la información de mercado se toma como materia prima para desarrollar un proyecto. Es, por poner un ejemplo, como la masa que se ocupa para que posteriormente salga el pastel o salga el pan, ¿no? Entonces, precisamente viene esta parte de la validación de proyecto. ¿Qué es lo que hacemos en esta parte posteriormente? Aquí lo que hacemos es que una vez que ya se hizo el uso mejor y más rentable y una vez que ya se determinaron cuáles son las características del proyecto que se pretende desarrollar
y se tiene un anteproyecto, como su nombre lo dice, este anteproyecto se valida frente al mercado. ¿Qué quiere decir? Se identifican las características del mercado versus las características del proyecto en cuanto a tamaño, superficies, precios de salida, número de recámaras, la partida arquitectónica, ¿no? Esto nos ayuda a identificar la posición que podría tener el proyecto en el mercado mediante este estudio que pues, prácticamente se palomean o se generan focos rojos en la información. Por ejemplo, el mercado está en 40,000 pesos metro cuadrado en promedio, ¿no? O lo que tienes en una zona de influencia relativamente cercana, en un entorno inmediato. Sin embargo, por X o Y razón, el anteproyecto con costos y demás características pretenden salir en 60,000 pesos. Híjole, pues estás 20,000 pesos arriba del promedio del mercado. Aguas, ¿no? Ahí es donde hacemos, pues, check con todas estas variables del mercado que nos ayudan precisamente a identificar la posición que podría tener el proyecto. Oye, ¿sabes qué? Estoy en 35,000 pesos. Perfecto, es un proyecto muy competitivo con precios muy atractivos para el mercado. Te recomendamos a lo mejor sí subirlos, pero tampoco subirlos tanto, o si con estos 35,000 pesos que tú estás planteando de salida te sigue siendo rentable tu proyecto, pues va a ser un proyecto que se va a vender pues muchísimo más rápido, a lo mejor, ¿no? Que la competencia, y esto pues va a ayudar a que sea un proyecto atractivo. Muchas veces es importante mencionarlo, esta parte de la validación de los proyectos son también, o este producto es enfocado para aquellos clientes que ya están buscando un financiamiento, ya sea con un fondo, con socios, con un banco, un crédito puente, porque finalmente también se convierte hasta cierto punto en un requisito que los bancos y muchas sociedades financieras requieren precisamente, ¿no? Para que pues, se vea la viabilidad y la factibilidad del proyecto que ya se está planteando anteriormente, ¿no? Entonces, esta validación de proyecto, ¿no? Nos ayuda a comparar, reitero, la situación del proyecto per se versus lo que hay en el mercado, analizando también las tendencias y las condiciones que hay en el mercado en cuanto a precios, absorciones, superficies, ocupaciones, si fuera el caso de oficinas, comercio y demás características, ¿no? Identificando la posible participación de mercado que pudiera tener el proyecto y las oportunidades. Muchas veces lo que hacemos aquí es identificar el tamaño de mercado. Oye, es un mercado que hoy por hoy está vendiendo 50 unidades al mes y la participación promedio por proyecto es de 2 unidades al mes. Ok, perfecto. Pues eso te representa un porcentaje de participación. Si tú dentro de tu proyecto haces cosas muy similares a las que están haciendo la competencia, inclusive pues en algunos puntos las mejoras, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que está haciendo la competencia, ya tienes esa fotografía de qué es lo que está haciendo la competencia, ahora pues es mejorarlas y con base en eso, bueno, si tu participación a lo mejor puede pasar del 10 al 15% de las ventas del mercado, ¿no? Entonces, para esto nos ayuda a validar las características que tiene tu proyecto, reitero, identificando las ventajas y desventajas y la posición que este proyecto podría tener en el mercado, ¿no? Muchas veces, oye, el mercado te está vendiendo, todos te están vendiendo 2 recámaras, pero la mayor parte estamos viendo que pues venden bajo. Posiblemente a lo mejor un proyecto en un mercado que te requiera una mayor demanda de recámaras, pues ahí se encuentra un área o un nicho de oportunidad, ¿no? Pasa, por ejemplo, mucho en el mercado de Acapulco. El mercado de Acapulco se ha caracterizado porque la mayor parte de los proyectos tienen entre 2 y 3 recámaras, ¿no? Principalmente las torres de departamentos un poco más grandes, pero nos hemos dado cuenta que en Acapulco hay un alto potencial para este mercado donde se requieren 4 recámaras. Sabemos, es un mercado que está prácticamente a 4 horas de la Ciudad de México, donde vienen las vacaciones de sembrinas, viene Semana Santa y toda la familia se va para allá, entonces se requiere de esa demanda de mayor espacio de recámaras. Entonces ahí es donde empezamos a identificar cuáles son las características y las perspectivas del posible desempeño que pudiera tener
este proyecto en el mercado, ¿no? Entonces, con base en eso, lo que definimos en este estudio o en este tipo de producto, que es la validación del proyecto, reitero, es determinar si el proyecto está dentro de los parámetros del mercado en cuanto a variables, partida arquitectónica, precios y su posición, si está más arriba, si es mejor, ¿no? Las ventajas y desventajas, también por el lado del proyecto en cuanto a su ubicación, los servicios, las amenidades, cuáles son los posibles nichos y oportunidades que hay en el mercado y las áreas de oportunidad que se pueden encontrar, para posteriormente ahí ya determinar un desempeño específico, un desempeño estimado de el éxito comercial, la factibilidad del proyecto, el tiempo que se puede tardar en colocarse en el mercado y los ingresos esperados o las ocupaciones esperadas según sea el giro, que finalmente pues, nos ayudan a determinar es una de las partes yo creo que más importantes, digo, no que las otras no lo sean, pero aquí ya estamos hablando de un proyecto que ya está diseñado por un despacho arquitectónico, ya hay renders, brochures, ya hay cosas que pueden ser más tangibles y más palpables que pues se tienen que palomear o se tienen que desechar para precisamente pues mitigar riesgos, porque pues imagínense, pensemos que se hace el proyecto sin antes identificar las características que hay en el mercado y en la competencia, posiblemente se pueda convertir en un elefante blanco. Entonces esto nos ayuda a que no sea así, ¿no? Se palomean todas las variables del mercado precisamente buscando que el proyecto sea atractivo. Y reitero, este es un producto que se utiliza mucho para la adquisición de créditos, principalmente con los bancos, con los fondos de inversión, donde ya se está evaluando la viabilidad de un proyecto con características más específicas. Muy bien, posteriormente tenemos ya la parte de la comercialización. Una vez que ya se hizo todo estas etapas anteriores, ¿no? Ya se hizo todo ese análisis, ya tuvimos un anteproyecto, ahora viene pues ya una de las partes también más importantes, que es la comercialización del proyecto. Adelante, Gloria. Muchas gracias, César. Nada más complementando lo que mencionabas de la validación, nos hemos topado con procesos en los que trabajamos primero el uso mejor y más rentable, se llevan de tarea como las recomendaciones, después, ya que trabajan con un despacho arquitectónico, ya regresan con nosotros para ver cómo está la parte de la validación, ya que, pues bueno, un despacho ya trabajó los números, también ellos tomaron como base cómo está la parte de los precios y cuál sería la liga, ¿no? A estirar de los precios y posterior a eso, pues bueno, ya se genera esta validación. Ahora sí, entrando a la parte de comercialización de 4Ps y 4Cs, la verdad es un estudio que a mí me gusta mucho por todo lo que trabajamos nosotros y la sensibilidad que llegamos a tener tanto el área que de trabajo que estamos en Softec como también a las personas y desarrolladores a los que apoyamos, ¿no? Lamentablemente, estos o los estudios que hemos estado trabajando para este tipo de estudios es porque son proyectos que ya están comercializando o que ya están incluso en construcción o con un porcentaje de construcción bastante avanzado y no están vendiendo. Entonces, eso es la verdad, es un poco complejo porque pues bueno, no es como que si estoy en un papel todavía, en un proyecto conceptual, regresamos y decimos vamos a cambiarlo, ¿no? Hay ciertas variables o características de las evaluaciones que generamos en las 4Ps y 4Cs que no necesariamente las podemos mover y por ende tenemos que ser muy creativos y muy estratégicos en cómo poder llegar a un desempeño comercial para el proyecto, ¿no? Proyecto a la medida, o este producto a la medida, perdón, es principalmente para entender cuáles son estos indicadores o características que tiene un proyecto o muchos proyectos para poder identificar qué es aquello que influye en una comercialización sana o no. Aquí lo que nosotros tratamos es de identificar diferentes factores para poder generar estas evaluaciones.
Las 4Ps y 4Cs hacen referencia a una evaluación mercadológica en donde trabajamos diferentes variables, que si me haces favor de presentar la siguiente, por favor, César. Creo que la siguiente porque las acomodé mal. Gracias. Las 4Ps y 4Cs significan esto. En cuanto al concepto de 4Ps de marketing, consiste en analizar los cuatro elementos fundamentales, que es el producto, el precio, el punto de venta y la parte de promoción. Por su parte, las 4Cs estamos hablando de los costos, de la competencia, de los canales y del cliente. Entonces, aquí lo que hacemos es generar una evaluación macro de qué es lo que está pasando en un proyecto y a partir de eso identificar si estamos teniendo una ventaja competitiva o no, si estamos altos, por ejemplo, en la parte del precio o no, si nuestro punto de venta es el más adecuado o no, y también cuáles son estos canales de publicidad, por ejemplo, de qué medios somos los que estamos ocupando. En varias sesiones previas que pues, ha tenido Eugene, nuestro socio director, con diferentes empresas, han platicado mucho sobre el tema de cómo están los nuevos canales, cómo tenemos que, o a partir de la pandemia o derivado de la pandemia, cómo muchas empresas nos hemos, sobre todo en el sector inmobiliario, se han adaptado para poder tener las herramientas digitales para poder mostrar o vender un proyecto, ¿no? Realmente ha sido todo un proceso en el que estamos identificando si aplica o no aplica estos canales o estos medios de comunicación para transmitir nuestro producto. Algo que hemos, o de los objetivos principales es decirles a nuestros clientes que, pues, en algunos casos pueden llegar a estar afectados financieramente porque no están vendiendo como consideraban o como proyectaban vender, cuáles son las áreas de oportunidad a mejorar y cuáles de plano, pues si ya está el proyecto construido, no se puede mover, pero cómo podemos hacer ciertas mejoras, ¿no? En la parte del producto nos hemos topado con desarrollos que ya están construidos y que pues no necesariamente son los mejores. Algunos prototipos tienen un problema de, no sé, que no hay tanta privacidad porque tienes vista directa con otro departamento o que hace muchísimo calor en ese departamento por la ubicación, que tienes una contaminación auditiva y visual porque tienes al lado una empresa que te genera mucho ruido y malas vistas. Y todo eso es, pues bueno, ya está construido el proyecto, ya no podemos hacer más. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para mitigar todos estos contras que tenemos en el proyecto, ¿no? Entonces es ahí donde buscamos ciertas formas de adaptar el producto, también qué está haciendo la competencia y cómo está haciendo la competencia para poder mitigar este riesgo o este contra y cómo lo podemos aplicar nosotros. Algo que preguntaban hace un momento era cuál es la etapa en donde nosotros consideramos que hay muchas más fallas, ¿no? A lo largo de la generación de un proyecto inmobiliario. A mi parecer, a reserva de lo que mencione César e Iván, y por la experiencia que he tenido generando proyectos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, el tema del precio es un pleito de verdad con todos nuestros clientes. Nosotros siempre tratamos de apoyarlos, de caminar con ustedes en el proceso de tomar buenas decisiones. Sin embargo, entendemos que esto es un negocio y hay que trabajar para hacer un negocio o un proyecto rentable, como mencionaba previamente, pero algo que hemos estado perdiendo es como la sensibilidad de la capacidad de compra de nuestros clientes. Y es aquí donde nosotros en este estudio unimos esto. La parte del cliente. ¿Quién es mi cliente objeto? ¿Onda? ¿Cuál es la capacidad? Sí. Creo que alguien ahí tiene perdido su micrófono. ¿Quién tiene, o estas familias o estos individuos tienen la capacidad de comprarte a este precio? Entonces aquí donde hacemos también una mezcla de variables. Si tú dices que tu cliente son puras familias
A, B, es decir, sus ingresos son arriba de 200, sus ingresos familiares son arriba de 200,000 pesos mensuales, pues le estás dando un departamento de 30 metros cuadrados a una persona con unos acabados que no necesariamente son de la mejor calidad. Entonces tiene que haber todo un balance, ¿no? Y es aquí donde mezclamos todas estas variables para poder recomendar cuál es la mejor solución. Regresando al tema de los canales, es bastante bueno la aplicación de productos o de medios digitales. No estamos en contra. Sin embargo, hemos visto que para ciertos segmentos de la población, para ciertos grupos de edad, hay ciertos canales que no necesariamente son los aptos. Entonces, es importante que antes de decir, me voy a ir a la parte digital porque probablemente va a ser más barato y menos tedioso que poner una lona fuera de mi edificio, se tiene que primero identificar quién es tu cliente, quién es aquella persona que te va a comprar y a partir de eso generar estos canales. Entonces, todo eso es lo que realmente nosotros evaluamos en este estudio. Como les mencionaba, la mayor parte de estos estudios los hemos trabajado en ya proyectos que están vigentes, que están comercializando o que no están comercializando, pero que están en el proceso de comercialización. Entonces, es donde los apoyamos, aplicando desde una perspectiva también externa, porque como todos, a veces tenemos este problema de que decimos, nuestro proyecto es el más hermoso del mundo, es el mejor del mundo, y aquí lo que nosotros tratamos es decir, tu proyecto es el mejor del mundo y no estamos demeritándolo, pero hay que generar una estrategia diferente, una mejora en tu proyecto, ¿no? Entonces, principalmente lo que hacemos es en este estudio esta parte, vamos muy acompañados de saber qué es lo que está también haciendo la competencia, qué está haciendo aquellos proyectos que están vendiendo bastante bien, si es un tema de productos, si es un tema de precios, si es un tema de canales de comunicación, qué es lo que estamos observando en el mercado, ¿no? Y pues bueno, es un estudio que sí tiene que ser muy a la medida de un proyecto en específico en donde hacemos este tipo de evaluaciones. Y pues bueno, el principal objetivo sería en esta parte pues evaluar en nivel macro, 360 grados, un proyecto para poder generar una recomendación. Y pues bueno, posterior a esto ya vamos con nuestro último tema que Iván nos hará favor de presentarlo y que ya vamos también con esta parte en el proceso de, ya estuvimos previamente en la parte conceptual, en la parte de planeación, ya estamos ahora en la parte en donde ya se está operando un proyecto y justamente va de la mano el siguiente paso. Muchas gracias, Gloria. El último componente son las encuestas de satisfacción del cliente. Siguiente, por favor. Las encuestas nos sirven como una herramienta para validar información mediante la opinión de clientes potenciales o usuarios de un producto. Se desarrollan cuando se requiere conocer a mayor detalle la evaluación de un proyecto o producto en especial. Siguiente. En general, los resultados que nos pueden dar las entrevistas, las encuestas, se dividen en dos. Antes de un proyecto, que nos permiten conocer a mayor detalle los gustos, necesidades y servicios elementales que busca un usuario para un producto. Es decir, aquí todavía no tenemos ningún proyecto operando, se desea construir algo, se tiene en mente un anteproyecto. Por ejemplo, en el caso de Tulum, se está evaluando validar 20 departamentos en la zona de Aldea Samá en un esquema de renta vacacional, enfocado principalmente a corta y mediana estancia. Con una sección de encuestas podemos conocer las preferencias de necesidades que requiere un cliente que busca renta vacacional de corta y mediana estancia. ¿Qué atributos, qué tamaños, qué amenidades son las que necesita para satisfacer sus necesidades? A la par de la validación del proyecto, con estas encuestas se puede redondear aún más las características y potencial del producto que puede tener en el tiempo. Otro caso, antes de elaborar un proyecto, nos va a permitir saber si el producto es el correcto de acuerdo a las características del mercado
y validarlo con la opinión de los usuarios potenciales. Supongamos que, por ejemplo, en la ciudad de Zacatecas, que tiene un predominio de 90% de vivienda horizontal, se desea incorporar un nuevo proyecto de vivienda vertical. En este caso, el mercado ya muestra cierta oportunidad. Sin embargo, una de las características del cliente es, oye, ¿cómo puedo absorber parte del mercado que venden las casas de alto valor en Zacatecas? Pues bueno, con estas encuestas buscamos clientes potenciales que estén en ese segmento, en ese rango de ingresos, que pudieran comprar un departamento del cual se esté evaluando, y les preguntamos acerca de qué necesitan para cambiarse de una casa a un departamento. Si lo harían, no lo harían, en función de qué, y todas estas respuestas las modelamos para obtener criterios y recomendaciones más puntuales sobre la caracterización que debe considerar el futuro proyecto vertical. También, por otro lado, tenemos entrevistas, encuestas después de un proyecto o etapa. Por ejemplo, aquí nos permite evaluar si los componentes elegidos del proyecto fueron satisfactorios por los usuarios finales. Les pongo un ejemplo. Ya se realizaron 2 etapas de 70 unidades en un proyecto en Cancún. Sin embargo, se comenzó a vender la tercera etapa y se percataron que las ventas para nada representan la absorción estimada que tenían contemplada los desarrolladores. Aquí se recurre a entrevistar a los clientes que compraron en las primeras etapas para saber qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían, qué no cambiarían, para identificar qué es lo que está pasando. Si hay zonas que no se ocupan dentro del departamento, zonas que sí, las áreas comunes, las amenidades, hay vicios ocultos, etc. También, después de un proyecto o una etapa, se puede profundizar en la sinergia futuro de un producto frente a nuevas etapas, giros o mezcla de giros. Supongamos que en la zona de Santa Fe se estaba desarrollando un proyecto mixto de oficinas con un área comercial en 2 niveles. Replanteamiento de proyecto con la pandemia, se desea que la segunda torre que estaba contemplada para oficinas se haga para vivienda. Aquí un sistema de encuestas puede ayudar a ver qué preferencias, qué compatibilidad habría. Se puede evaluar si el motor lobby sería uno para cada giro, si se separaría, cómo se mezclarían los estacionamientos, los niveles serían acorde a cada giro. A los usuarios de oficinas, ¿qué opinan de que existan familias de forma permanente en el edificio contiguo? A los de vivienda, ¿les gustaría tener este giro de vecinos? Sí, no. Aquí tenemos todos los elementos que nos ayudan a sumar en conjunto con alguna etapa de los estudios de mercado para poder tomar aún mejores decisiones y minimizar el riesgo. Muy bien, pues muchas gracias. Por mi parte sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Gloria. Pues vamos a dar paso a algunas otras preguntas, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron las últimas preguntas que por ahí tuvimos. A ver. ¿Cuál es el grado de... Aquí, por ejemplo, Guillermo nos pregunta, ¿cuál es el grado de confiabilidad a dar el uso de suelo y quién ratifica esa confiabilidad? Aquí la realidad es que muchas veces sí nos vamos con el uso de suelo que nos dice la autoridad, tal cual, ¿no? Es el dato oficial que existe. Y en caso, como mencionaba Gloria, de que un predio todavía no tenga ese uso de suelo, identificamos el uso de suelo, en algunos casos, también cuando es posible, los usos de suelo colindantes, ¿no? De proyectos que ya se han desarrollado anteriormente de manera colindante, para saber qué uso de suelo tienen, porque pues muchas veces es importante saber que casi está dado que el predio o el proyecto que ustedes van a desarrollar podría tener ese mismo uso de suelo, ¿no? Obvio, pues conlleva todo su gestión y todo lo que tiene que ver con temas pues ya más legales de autoridad, donde prácticamente, pues reitero, nosotros nos basamos más en esa parte específicamente, ¿no? Lo que nos dice el plan de desarrollo urbano, ¿no? Lo que nos dice inclusive la escritura, si es que la hay, el tema de cuáles son las restricciones que tienen de manera legal cada uno de los terrenos que analizamos. No sé si quieran ahí complementar algo.
Igual, lo que comentábamos, también procuramos rebotar esta información con nuestros clientes cuando se está generando todo este proceso para, pues bueno, que estemos como que bajo el mismo camino ambas partes, ¿no? Muchos de ellos, de los que estamos, a veces trabajamos con desarrolladores que nuestros contactos son eh, los directores de obra o los que están encargados de en ese proyecto en específico. Entonces, sí procuramos rebotar cuando no tenemos un uso de suelo, cuando está un poquito más complejo la obtención de esta información, rebotarla y ponernos de acuerdo en cuál sería la mejor metodología o lo que les parece también más adecuado a ellos, ¿no? Eso Claro, sí, nada claro, más claro. mencionar, pues bueno, nosotros no somos gestores, nos quedamos en la etapa de investigación pues tratamos de aplicar pues toda esta información o nuestros conocimientos y lo que obtengamos de fuentes también confiables, porque tenemos que basarnos y parte de nuestra metodología es tomar información confiable, aplicarla a nuestros estudios. Es correcto. Luego Gabriel de la Mora nos pregunta, 70 metros cuadrados por 41,000 pesos, ¿por qué te da 2.4 millones? Me imagino, Gabriel, que te refieres a la presentación, a los números que ahí venían. Meramente son números para ejemplificar, ¿no? Cómo es que hacemos esa validación. Obvio, pues ya cuando se hace el análisis en traje a la medida para cada uno de nuestros clientes, pues se meten los datos exactos y datos específicos. Aquí, reitero, pues meramente fue ejemplificar. Y pues creo que, bueno, no sé, Tenemos Gloria de tiene... Gabriel de la Mora que pregunta, que bueno, también Sergio ahí nos ayudó a Ah, responder, que es cómo sí, claro. segmentan y cómo definen el nicho o es que solamente se busca competir por precio. No necesariamente, de hecho, estamos en contra de competir en precio o aplicar esa metodología de competir en precio, sí se toma como una referencia, ¿no? Que pues cómo están los precios, cómo están las características del proyecto de la zona, pero ahora sí que nosotros nos enfocamos en todo lo que es la situación del mercado, ¿no? Desde una perspectiva, dependiendo del estudio que estamos aplicando, por ejemplo, el estudio de las 4Ps y 4Cs, en donde en específico tenemos que sacar el perfil del cliente, ahí sí ya nos basamos en las características en específico de quién es tu mercado objeto, ¿no? Va a depender mucho de cada uno de los alcances de nuestros estudios, del tipo de estudio que estamos aplicando. Procuramos generar una mezcla de cómo puedes hacer un proyecto competitivo, es decir, no, o sea, que no sea como una referencia de que ay, me voy con el de al lado porque está más barato, no, sino cómo puedo hacer un proyecto que es mejor para este usuario, para las personas que vayan a comprar. Un ejemplo y algo que probablemente algunos compañeros desarrolladores y en algunas otras pláticas lo hemos comentado tanto Eugene y el equipo, es que con el paso del tiempo se ha perdido como mucho esta sensibilidad por ejemplo, la vivienda, generar una vivienda para habitarla, o sea, para que una familia pueda vivir. Hemos perdido como esta sensibilidad desde hacer espacios muy reducidos, meter columnas, nos hemos topado ir a proyectos que meten columnas a la mitad de una sala en donde dices, ¿cómo puedo acomodar aquí el sillón? Meten baños súper chiquitos que casi tienes que entrar de ladito. Un ejemplo que y se me quedó muy grabado y yo también lo ocupo, se lo robé, es el de la caja de cereal. Eh, Aquí los presentes que vivan tanto en una casa o un departamento, en una alacena, ¿quién de ustedes puede meter una caja de cereal paradita como debe de ser en la alacena? Pues al menos yo en donde vivo no la puedo meter, ¿no? Entonces, como que sí pensar en aquellas personas, obviamente es un negocio y hacer negocio con tu proyecto, pero también pensar en aquellas personas que van a habitar y que van a vivir. Y también parte de nuestro proceso complementando el estudio de las 4Ps y 4Cs es qué estamos haciendo posterior a la venta, ¿no? Hemos tenido experiencias de algunas personas que nos comentan y que incluso salen en las encuestas que mencionaba Iván, en los que te dicen, sabes que ya me entregaron el departamento y que tuve un problema con una fuga o no sé, estoy teniendo problemas con mis proveedores de internet y ya no aparecen, o sea, ya no te dan solución de nada, ¿no? Entonces, sí ser muy cuidadosos en pensar en los clientes, sí hacer un negocio y para eso estamos, para acompañarlos y para poder
tratar de proporcionarles la información lo más confiable posible para apoyarlos en todo este proceso y ustedes puedan tomar una muy buena decisión. Sin embargo, también es importante pues apoyar a aquellas personas que van a adquirir una propiedad porque, pues bueno, a diferencia de otros mercados, el mercado inmobiliario es una inversión muy fuerte que realizan los compradores, ¿no? Entonces, y los inversionistas. Entonces, sí es muy importante ser muy sensibles en esta parte y también nosotros tratamos de darles esa perspectiva a lo largo de los procesos de nuestros estudios. Así es, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Gloria, gracias, Iván. Efectivamente, ¿no? El objetivo pues es que ustedes hagan un muy buen negocio, un muy buen desarrollo inmobiliario, pero que a su vez también pues el usuario final o el comprador de esta vivienda, de este producto, porque no solamente es vivienda, ¿no? También estamos hablando, podemos hablar de oficinas, de locales comerciales, de espacios industriales. Yo creo que también el objetivo es que los usuarios finales tengan un producto de calidad, con muy buenas características, y pues para eso estamos aquí nosotros, ¿no? Para que los acompañemos durante todo ese proceso, desde el momento en el que quieren incursionar en una nueva plaza o conocer las características de un nuevo mercado, como lo es el diagnóstico, hasta la etapa de la postventa y la etapa de las encuestas de satisfacción de sus clientes, ¿no? Para saber si el producto que hicieron fue lo que el cliente esperaba, ¿no? Lo que comentaba Gloria ahorita de pues toda la postventa de ya no sirve esto, falta esto, no me han entregado las amenidades, como que eso también pues ayuda para que cada vez ustedes desarrollen mejores productos y pues que sean más exitosos y reitero, a la vez sea un producto muy atractivo, de muy buena calidad para los clientes y usuarios finales. Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, estamos a sus órdenes aquí en Softec para ayudarles, para apoyarlos, para que pues prácticamente se acerquen con nosotros y les ayudemos a resolver sus dudas. Muchas gracias. Nada más como paréntesis, en la conversación ahí les hicimos llegar una liga para una encuesta que estamos realizando internamente. También generamos ciertas evaluaciones que nos ayudan a tener parámetros sobre la industria de manera general. Entonces, por ahí les dejamos una liga para una encuesta. Ahorita la vuelvo a poner al final de la conversación para ver si nos pueden ayudar a responderla. Les agradeceríamos mucho. Estamos en un proceso también de generar estos tipos de evaluaciones, ¿no? Y ya, eso sería todo. Perfecto. Muchísimas gracias.